Bien, queridos amigos, y como les anunciamos en nuestra introducción, ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido invitado de hoy, el destacado escritor, poeta, historiador, entre muchas otras facetas, José Miguel Soto Jiménez, a quien le damos una muy especial bienvenida, agradeciéndole este tiempo de su apretada agenda para compartir temas de interés nacional. Así es que le damos de nuevo, una vez más, pues la bienvenida a nuestro programa, sabiendo que vamos a tener muy buenas informaciones. Mira, se usaría devolver tantos rasgos de cortesía con los mismos rasgos de cortesía. Y yo te digo que realmente yo me siento muy complacido y satisfecho de poder acceder a la invitación de este espacio, que a ti te consta, y lo he dicho en otras ocasiones, la palabra es, más allá de satisfacción, yo me siento muy bien en este programa, sobre todo por el contenido y la forma en que se desarrolla la dinámica de la entrevista, de mi participación, porque se articulan ideas. Exactamente. Se articulan ideas. Entonces, te muestro esa satisfacción, te doy un saludo muy dominicanista, ¿por qué no decírtelo? Muy pueblista también, con respecto de asistir a este espacio. Un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de tu espacio, que es el nuestro también. Así mismo es. Así que para mí es un verdadero honor usted que venga por aquí, que podamos compartir tantas cosas interesantes que usted tiene en esa cabeza. Bueno. De verdad que sí. No, y la verdad es que hay una de las cosas que a mí me gustaría que empezáramos a hablar, aunque fuera no demasiado largo, porque quisiéramos tocar algunos otros temas, pero el tema de la migración de haitianos, de todo esto que pues la Presidencia de la República hizo este plan integral, que dando a conocer todo lo que va a pasar con respecto a esto y que ya está pasando. Ya sabemos que hay muchos haitianos ya que han sido devueltos a su país, Haití. Y me gustaría que usted me dijera qué le ha parecido estos 7 planes que, ha dicho la presidencia que va a llevar a cabo, en los cuales está el fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo, que se ampliará la desarticulación de redes de tráfico humano, que se identificarán y se asistirá en el retorno a los migrantes ilegales, aumento de recursos humanos en la Dirección General de Migración, aumento del uso de tecnología de vigilancia, capacitación de los inspectores de migración y construcción y mejora de la infraestructura. Demasiadas cosas. ¿Son ciertas? Bueno, pero fíjate algo. Tú sabes que yo siempre te he dicho a ti, en este programa y en otras entrevistas también, de que, mira, como tú bien insinuaste al principio, ese es mi tema. Ha sido mi tema desde hace un largo tiempo. Claro. Mira, mal sería que siendo ese mi tema, yo hablara mal de esas 7 medidas, que no son nuevas. No son nuevas, ¿se han implementado en alguna ocasión? No. Podemos que se han renunciado en oportunidad. ¿Por qué? Porque eso se ha planteado junto con otras iniciativas desde el inicio mismo. Desde el inicio mismo no. Bueno, se puede hablar del inicio de este gobierno. Déjame decirte una cosa interesante, de que el tema haitiano fue introducido por este gobierno, precisamente, oye qué interesante, después del 27 de octubre, en los primeros 6 meses de gobierno. ¿Tú sabes en ocasión de qué? El 27 de octubre, o sea que el 27 de octubre vamos a tener un suceso de hace 4 años, ¿verdad? Y a partir de ahí se comenzó el tema haitiano con esas mismas medidas. Hace 4 años, 4 años. Yo no encuentro ninguna medida nueva ahí, ninguna. Salvo la intencionalidad de ponerle no solamente números a las deportaciones. Exactamente. Sino también de meterla en plazos. Ok, pero yo lo que quería decirte es lo siguiente. ¿Tú sabes cuándo fue que se habló por primera vez en este gobierno? Va a ser ahora 4 años.
el tema haitiano. ¿Cuándo? Con muchas de esas mismas medidas. Cuando el 27 de octubre, el 27 del mismo año en que tomó posesión por primera vez el presidente Fernández, se habló de la reforma fiscal. Se habló de la reforma fiscal, ¿verdad? Bueno, como ahora pasó, mi querida Maribel, la misma cosa. No solamente la misma cosa, se armó un escarceo en esa época tan grande, principio, en los inicios de este gobierno, que el 27 de octubre, o sea que faltan unos días para cumplirse, el 27 de octubre, entonces el presidente se dirigió a la nación y dijo que no iba a hacer la reforma fiscal, que no la iba, que no iba a hacer eso. Y la dejó, la sacó del tintero. E inmediatamente, porque déjame decirte, se armó un escarceo a nivel nacional, ¿verdad? Que entonces él tuvo que retirarla. Claro. Como pasó ahora. Ahora más grave, ¿verdad? Pero inmediatamente después de eso, estamos hablando del 27 de octubre, o sea que quedaba noviembre y diciembre. En ese lapso se introdujo por primera vez el tema haitiano. Y tú sabes lo que pasó. Que el presidente no solamente logró recuperar, por así decirlo, la avenencia del pueblo dominicano. Recuerda que estábamos en los famosos 90 días de gracia o de tregua que se le da, pero con el tema haitiano subió unos puntos. Sí, exactamente. Según las mediciones. ¿Verdad? Entonces ahí aparece por primera vez. Pero yo te digo que tú sabes que yo recuerdo de la primera entrevista que tú me hiciste en periódico, por la revista famosa. En la revista, sí. Bueno, ese era mi tema y siempre fue mi tema antes de ser secretario de las Fuerzas Armadas. Y entonces, ese tema no solamente por predilección, yo creo que es de interés nacional, porque yo creo que el que no defiende su nación traiciona. El que no defiende a su nación la traiciona. Y entonces, a mí lo que me enseñaron en las Fuerzas Armadas, pero primero en mi hogar, fue ese espíritu de defensa a la colectividad nacional, a la sociedad nacional, a la república. Y entonces, fíjate lo que ha pasado ahora, que eso que se tomó en esa ocasión, recuérdate también que después vino el asunto del muro. Claro. Se hizo un acto al que yo fui en la frontera. Y hablamos de eso una vez. Y hablamos de eso una vez, ¿verdad? Sí. Bueno, y fíjate, si tú ves, ahí también están, para lanzar el muro, cuyos plazos que nos dijeron a nosotros ahí no se cumplieron, no se cumplieron, inclusive la construcción misma. Se ha quedado paralizada. Que ha quedado paralizada, ¿verdad? Y que creo que se ha hecho muy poco de la totalidad del muro. Entonces, fíjate que se barajan esos temas también. Pero el tema haitiano siempre ha sido, en este gobierno, yo no diría que una prioridad. Yo lo que te digo, que es una articulación con raíces fundamentalmente políticas. ¿Ya? Y para ser, en el caso no solamente política, sino proselitista también, recuérdate que todo lo que lo hablamos aquí, del famoso canal, fue articulado en la última campaña electoral, ¿verdad? Con una serie de medidas, bueno, que hasta los mismos personeros del gobierno están diciendo que en Haití no se ha logrado los propósitos con respecto, que yo he dicho en más ocasiones, y reconozco que es desaprensivo lo que te voy a decir, que a mí no me interesa lo que pasa en Haití ya. A mí lo que me interesa es lo que pasa en la República Dominicana. Correcto. ¿Verdad? En lo que pasa en la República Dominicana. Entonces, yo creo que, mira, tenemos que enfocar inevitablemente de lo que realmente yo sé, que es del tema militar. Yo te he dicho muchas veces, tú sabes que se viven acusando que los guardias hacen negocio en la frontera. Es como si fuera un todo. Yo no dudo que haya militares que negocien en la frontera. No en este gobierno, sino en todos los gobiernos, ¿verdad? Claro. Pero eso no es la mayoría.
La mayoría de la gente que está ahí, los militares, los ciudadanos en uniforme que está ahí, son gente que no solamente cumplen con su deber, sino que tienen un alto concepto porque se le ha enseñado toda la vida en la importancia de vigilar y cuidar esa frontera. Pero la realidad es que hay una cantidad de haitianos impresionante. No, porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Siempre se quiere buscar una especie de culpabilidad colectiva, política colectiva, en todos los gobiernos. Bueno, podríamos decir que pareciese una paradoja, pero uno de los inicios de esa frecuencia que tú dices, que ha ido alimentando la gran amenaza, que es para mí es la principal amenaza, la inmigración ilegal. Mira, con el mismo doctor Balaguer. ¿Por qué? Porque el doctor Balaguer, nacionalista carta cabal, inclusive no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel de estadista, ¿verdad? En su gobierno fue que se arreció la importación de braceros. Exactamente. Que hay que decir en favor de él que en gran parte de su gobierno de los 12 años, esos braceros que entraban, ¿verdad? Y que eran un gran negocio también, Sí. No solamente para los que captaban esa mano de obra, sino para los que intervenían también, ¿verdad? Entre los que había militares, se sacaban cuando cumplían su periodo contractual. Yeah. Eso después se fue haciendo laxo. Exacto, se van quedando. Claro, y se fueron quedando, ¿verdad? Bueno, ese te digo, pero en todos los gobiernos ha habido ese problema. Y si podemos llevarlo a la estadística, Maribel, sin manejarlo políticamente, yo creo que de todos esos gobiernos donde se fue alimentando la gran cantera de la migración ilegal, que por cierto, cuando Balaguer, esos que entraban se carnetizaban. Ahí iba, sí, que quería... Sí. Bueno, pero fíjate, y con un periodo determinado, pero si buscamos, y es la parte donde yo fui testigo, donde menos migración ilegal hubo, fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Y yo tengo muchas vivencias al respecto. Yo no sé si eso ha cambiado en la figura del presidente Mejía. Yo no sé si ha cambiado, pero yo puedo dar testimonio del periodo que yo viví, ¿verdad? Y entonces yo te digo que el presidente, en ese sentido, el presidente Mejía, que de por sí tenía esa intención de respeto permanente a la defensa de la nación de una manera viva. Te digo que nunca ninguna recomendación militar en ese aspecto fue desechada por el presidente, sino asumida y sustentada. Entonces yo lo que te decía es que los militares, y eso es bueno saberlo, no trazan la política. No trazan son un instrumento de ella. Exacto. Y entonces esa situación es la que marca, la que yo creo, lo que hay la diferencia entre el discurso presidencial que ya yo te he dicho que se usó con fines políticos puramente y se sigue usando, podría existir, y sin el podría, un doble discurso. Entonces, que por los hechos, por los hechos. Entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Rápido, un ejemplo rápido. Sí. El ejemplo aquel de la llegada de las tropas kenianas. Yo no sé si tú recuerdas eso. Primero se dijo que en noviembre. Después, diciembre. Y después de pasado más de un año, todavía no se ha completado la llegada de esa fuerza. Bueno, solamente para ponerte un caso, o cómo funcionaron realmente, y te voy a hacer una pregunta también, perdona que te pregunte, el preguntado, que debe ser, el interrogado debo ser yo. Ven acá, el empeño que puso el gobierno, ¿verdad?, por defender los derechos dominicanos, que son dominicanos, del río, del masacre y el canal aquí. Maribel, nunca se paró el canal, a pesar de todas las medidas.
siguió y fue terminado. Y todavía se sigue hablando del perjuicio en términos de soberanía nacional que eso ocasionó, ¿verdad? Como también se habló con el muro, en lo que se ha hecho, cómo se comprometieron parte de nuestro territorio, de nuestro espacio vital. Entonces, fíjate, con respecto a eso, las Fuerzas Armadas Dominicanas, yo digo que no las toco, ni con el pétalo de una rosa, Maribel, porque ese es mi referente. Sí, claro. Ese es mi referente. Claro. Y además que yo conozco la naturaleza. Yo creo que los jefes militares, que la mayoría yo conozco, fueron mis alumnos y conozco. No hay una cosa que haga conocer más. No solamente la interrelación institucional, sino conocer la naturaleza de tus alumnos, ¿verdad? Entonces yo te digo a ti, que son gente que yo no pongo en duda nunca, ni los que fueron, ni los que están. Su integridad con respecto, no a la corrupción, ¿verdad? Que también podría decirlo, sino a su celo en la defensa de la seguridad nacional. Y entonces, fíjate, cuando yo digo, ¿por qué te digo esto? Porque yo sigo creyendo, te reitero aquí claramente, ¿verdad? Que más allá de todo lo que se habla, la amenaza principal actual con respecto a la defensa y la seguridad nacional y la integridad de la República es la migración ilegal. Ponlo como tú quieras. ¿Y tú sabes por qué? No solo porque lo que compromete eso a nivel de soberanía nacional, sino también que hay otro detalle que yo he repetido y sigo repitiendo. La migración ilegal, que todavía no sabemos, a pesar de los esfuerzos que se han dicho, que se han enunciado. El presidente una vez dijo delante de mí en Palacio, dijo delante de mí y de otros, y casi de todos los políticos convocados al efecto, que había que hacer un esfuerzo muy importante para conocer el número de haitianos. Exacto, que había ilegales. Exacto, porque ¿verdad? no tenían ni idea. Y tú dices, ¿cómo? Si son ilegales, pues bueno, se aprovechó la oportunidad del censo para hacerlo colateralmente, técnicamente colateralmente. Pero mira, yo creo que tú, que eres una comunicadora y una mujer inteligente y al tanto de la cosa, todavía tú ni yo sabemos los resultados del censo, que se gastó una millonada. Y no se supo nunca. Y no se supo nunca. Sí. Bueno, esa es una de las cosas que no se cumplió, ¿verdad? Que no se cumplió. Pero yo creo que lo más pernicioso de la migración ilegal no se trata de racismo o una xenofobia, que ellos sí son racistas y xenofóbicos. Nosotros no. Una de las características del pueblo dominicano es su sentido de la solidaridad y de la hospitalidad. Sin embargo, pero el gran problema, Maribel, escúchame, es que la migración ilegal se está tragando los frutos de la democracia dominicana, que tanto le ha costado, y tú lo sabes, al pueblo dominicano desde hace 64 años, y te podía enumerarlo, lo que es la seguridad social, lo que es también el mercado de trabajo, la educación, el famoso. ¿Tú recuerdas lo que fue la lucha por el 4%? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, óyeme, cuando tú ves que niños dominicanos, estudiantes dominicanos, son discriminados porque están ocupados por ilegales, o cuando tú ves las cifras, que ya yo no sé, se habla de un 35%, de un 33%, en la educación, en el presupuesto de salud pública, que son, no solamente las parturientas, que son ocupados en perjuicio también de una atención de los contribuyentes. Porque a nosotros se nos dice, parece que ya estamos acostumbrados de que, por la demagogia política de este y otros muchos gobiernos, de que la seguridad ciudadana, la salud y la educación son regalos de los presidentes, ¿no? Esas son cosas que pagan el contribuyente. Exactamente. Para que se le den esos servicios. Entonces, eso es lo que está seriamente amenazado. Mira, cuando yo era un niño, lo he dicho muchas veces, mi papá, que tenía su negocio, estaba vinculado con los ingenios. En vacaciones me llevaba a los ingenios, ¿verdad? Y una de mis curiosidades era,
porque en la ciudad no lo había cuando yo era un niño. Era ver un haitiano. Esa es la novedad. Para tú ver haitiano, tú tenías que ir a los bateyes de los ingenios, ¿verdad? Pero ya lo único que tú tienes que hacer ahora es abrir la puerta de tu casa, donde quiera que tú vivas, para que tú veas la presencia haitiana. Exacto. O si no, algo peor, los que viven, a propósito de unas declaraciones que dio la señora ministra de Cultura, que comparó el asunto con los edificios. Pero también ella debió decir en los edificios que fue una comparación desafortunada. Sí, total. Que cuando tú en el Gran Santo Domingo, no en el Gran Santo Domingo, ¿no? En el Triángulo Dorado, donde viven los afortunados, en esos edificios, gran parte de los serenos de esos edificios son haitianos. Es verdad. Son haitianos. Es cierto. Y entonces, óyeme, el hecho de que tú te levantas por la mañana en tu casa y si no ves un haitiano de esos que andan por ahí cruzando rumbo a sus labores, que por cierto se está violando también la ley del 80-20, ¿verdad? Eso es otro punto. Entonces, entra por tu ventana el lenguaraje del creol. Sí, claro. No, la verdad es que, mire, a nosotros, yo necesito con usted tener varios programas, uno detrás de otro. Cuando tú quieras. Y de hecho, aquí ya me estaban haciendo señas, pero no es posible. Yo creo que vamos a tener por lo menos que ampliarlo. Hay una cosa importante que yo quiero que usted me diga. O sea, ¿está correcto lo que se está haciendo ahora, llevándose a todos estos haitianos? Sí. ¿De qué forma lo hacen? Si realmente ellos pueden presentar que tienen algo. Yo he oído, por ejemplo, que quieren llevarse una mujer y los hijos están en el colegio. Fíjate. ¿Cómo funciona eso? Fíjate. Porque la comunidad internacional, que también quiero que me diga, está a favor de Haití. Mira, como tú comprenderás, yo no puedo estar en desacuerdo con esa medida. Yo he pedido muchas veces, no solamente que se haga eso, yo no me meto en el cómo se hace, sino la necesidad que hay de deportar. ¿No? Tú puedes hacer, repatriar lo que tú quieras, deportar esa cantidad de migrantes ilegales. Naturalmente, fíjate un detalle interesante, porque hay que verlo todo en su contexto. Si bien no podría decir esto, lo primero es que se me ocurre, tomándole la palabra al presidente, porque al presidente hay que tomarle la palabra. Claro. ¿Verdad? Claro. A pesar de las hipérboles que usa el presidente o de las inexactitudes que hace el presidente, yo pienso que hay que tomar muy en cuenta el hecho de que volvemos a las Fuerzas Armadas. Fíjate un detalle, para que te lo veas dentro del contexto. Si yo bien he dicho muchas veces, que los militares no trazan la política y que cuando las Fuerzas Armadas hacen una cosa bien, las loas le caen al presidente, al jefe supremo. Cuando salen mal, son los guardias. Sí. Bueno, pero entonces, aclarado ese tema que yo creo que se comprende muy bien, ahora ponen de director de migración a un magnífico oficial. Yo lo conozco bastante bien, ¿verdad? Es un oficial que tiene muchas luces profesionales, una gran formación. No me cabe duda de su calidad, como dominicano, como dominicanista nacional, ¿verdad? Entonces, yo lo conozco en la academia y en la escuela y fuera de la escuela. Inclusive ha servido bajo mi mando. Entonces yo no tengo dudas a él. Pero fíjate, si tú lo colocas con la observación que yo te dije, también en este caso, si él no cumple, yo tengo mucha fe en que va a cumplir, ¿verdad? Pero tú tienes que ponerlo en la realidad. Pues ocurre lo mismo. El pulso de él, y es obligatorio, legal, el pulso de él está marcado por la intención, por la voluntad política del presidente de la República. Claro. Una de las cosas que yo te digo, tengo mi suspicacia, ¿verdad? Porque se ha prometido sacar, o esa es la intención, 10,000 ilegales. Yo no sé cómo le dicen ahora, le han buscado una palabra, por no decir ilegales. 10,000 ilegales semanales. A mí me enseñaron
desde que me formaron militarmente, que lo estratégicamente deseable tiene que ser tácticamente posible con los medios disponibles. Entonces, eso plantea una serie de dificultades logísticas. Exactamente. Bueno, que yo estoy ¿Que no se están llevando a cabo o sí? No, fíjate. Eso no lo sabemos. Vuelvo y te digo, eso entra dentro de la calidad del oficial que está a cargo de migración y también de los oficiales que están trabajando en eso. A mí no me cabe dedo que ellos van a hacer lo imposible para cumplir con su deber, con la tarea que se le ha dado. Pero ahí entra también lo que te digo, la intencionalidad. Y además, hay una cosa que no se repara. Dentro de esos aspectos logísticos, naturales, porque existen en toda parte del mundo, para mantener ese flujo de deportaciones, hay que crear los campamentos. Exactamente. Sí. Y entonces... Que de hecho hay un campamento. El de Jaina. El de Jaina. El de Jaina, claro. Y yo he visto en fílmicas el trabajo que se está haciendo así, que están haciendo los guardias, ¿verdad? En este caso los marinos, en este caso, aunque hay guardias también, muy profesional, ¿verdad? Es muy difícil que los guardias no hagan lo que tienen que hacer. Ahora, dependiendo. Ahora bien, la pregunta tuya es viable. ¿Se le están dando los recursos para hacer eso? Y cuando hablo de recursos, hablo de lo que yo vi, sostenimiento, la manutención, la salubridad, porque en lo otro yo estoy seguro, por la calidad de los oficiales que hay ahí, lo he visto por las caras, que no van a violentar los derechos humanos. Eso es una de las... Eso es algo de las cosas que yo quiero aclarar. De las acusaciones, no. Porque hay una acusación fuerte con eso. Sí, pero fíjate, no es nueva tampoco. No. Es una vieja acusación con la que se trata de saherir los derechos que tiene la nación dominicana, claro, ¿verdad? De la que se ha hablado bastante de eso, ¿verdad? Entonces, somos esclavistas, atropellamos, violamos los derechos humanos. Pero ellos también lo están violando. Pero yo prefiero que se respeten muy bien los derechos humanos, más allá de los eufemismos. Aunque no puede ser eufémico esa cosa, pero que se respeten también los derechos de los dominicanos, claro. Porque todo el mundo ahora se habla de los derechos de los ilegales haitianos que se están tragando los frutos de nuestra democracia, lo que ellos no han podido hacer y nosotros hemos podido lograr a base de mucho sacrificio y hasta de sangre. Y los derechos de nosotros, y los derechos de los niños que no pueden asistir a la escuela porque no tienen cupo, el que le quitan a las dominicanas las atenciones médicas en los hospitales, lo que le disputan, que ahí hay una doble moral también grande. Las posiciones de trabajo en el mercado de trabajo, con el impacto que tiene el empleo y el desempleo, ¿verdad? En una democracia como la nuestra. Entonces, yo pienso que se debe pensar en eso, fundamentalmente. Pero también, Maribel, respetando la dignidad humana. Así es. Ahora, ¿qué dignidad humana? ¿Qué dignidad humana? La que ellos mismos no se dan. Exactamente. Porque de la dignidad humana hay que hablar también, lo que se ha visto claramente, las señoras desnudas en las calles, las que defecan y orinan. Eso es también dignidad. Yo estoy seguro que en ningún caso, desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas propician violaciones de ese tipo. Ahora bien, se quiere, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto, que se ha explotado, cómo son recogidos los haitianos en esos vehículos, ¿verdad? Bueno, lo ideal sería, Maribel, que se lleven en autobuses de alto confort a toda esa cantidad. Bueno, pero como dice el dominicano, según el maco, según la maco depende la pedra. Sí. Entonces, primero el gran problema de la cantidad de ilegales que hay, de lo que se ha propuesto el gobierno sacar. Y yo he visto un trato dentro de las posibilidades. Yo no he visto a nadie. ¿Tú has visto en algún gente golpeada? No, simplemente ahora, la pregunta la hice porque eso es lo que uno imagina. Pero fíjate, ¿cómo lo llevan? Porque ellos no van a querer. Pon un detalle concreto. El hacinamiento. El hacinamiento. Porque también hay que decir una cosa, Maribel. Yo tengo el problema de que soy primero cibaeño y después guardia. Entonces, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿verdad?
Yo estoy de acuerdo con que para hacerlo posible, la intención del gobierno, que deben prepararse esos campos no de concentración, esos campos para recolección y después llevarlos, que también lo he visto cómo lo hacen, pero y no se estará complaciendo el propósito, el viejo propósito de los 5 campos de concentración, aquellos que estaban propiciando los organismos internacionales, Amnistía Internacional, el ACNUR, ¿verdad? Para crear esas áreas, vamos a llevarlas, esas áreas donde se pierde enormemente la soberanía nacional. Tú has calculado someramente, así un cálculo aproximado, lo que cuesta mantener, en este caso el de Jaina, solamente en comida. En todo, para toda esa bueno, yo creo que eso es un esfuerzo que el gobierno tiene que hacer. Pero no como una gracia. Tiene que hacerlo porque lo demanda la ley. Lo demanda la ley. Y todo Estado tiene el derecho soberano, ¿verdad? De mantener su integridad poblacional, de mantener la nacionalidad. Así es. ¿Verdad? Entonces, en eso nadie se puede meter. Y ni hay que complacer tampoco a nadie. No te estoy diciendo que, claro, hay que atender las observaciones que se hacen como si se estuviera haciendo, que no es verdad, violando los derechos humanos de nadie. Eso, ¿verdad? exactamente. Eso claro, es ahora, lo más importante que tenemos que dejar claro. Sí. Y yo tengo fíjate, todas las medidas que se han tomado y por las que ha abogado el presidente Abinader allá, que también me llena de suplicacia, ¿verdad? Pareciese que el presidente de la República tiene una especial consideración con el problema de la solución del problema haitiano, inclusive en ocasiones más que lo que pasa en la República Dominicana, ¿verdad? Y en todas sus alocuciones hace eso. No sé, quizás para ser un tanto simpático con esos organismos internacionales que él ha dicho públicamente, ¿verdad?, que apoya de manera indeclinable, que lo apoya incondicionalmente, por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y entonces, fíjate que es algo tradicional, como esa solidaridad del pueblo dominicano, que existe en el pueblo dominicano, ¿cómo se paga? Con la denuncia de los funcionarios haitianos. No estamos hablando de los funcionarios, de la canciller, por ejemplo, cómo se expresa en los organismos internacionales. Claro. Porque no hay ningún tipo de consideraciones y además en la falsedad, porque no es verdad que el pueblo dominicano, su vocación, ni el Estado tampoco, violenta esos derechos y además eso no debe ser óbice para conculcar nuestros derechos soberanos, lo que dice la ley. Entonces, lo que yo te trato de decir, Maribel, que la voluntad política, en este caso, debe estar al servicio del cumplimiento de nuestras leyes. Exacto. Eso es la soberanía. Exactamente. Mira, la Constitución, viéndolo en su acepción más simple, es un pacto social, y una de las condiciones de la Constitución debe ser, no solamente la constituyente, sino en todas las reformas que se han hecho y que se hagan, tiene que complacer las partes, todas las partes. Y eso garantía, mira, el cumplimiento de la ley, Maribel, la principal virtud del cumplimiento de la ley, hecha para que el hombre pueda vivir en sociedad, es garantizar la libertad. Así. Y la gran fuente de donde emanan esas leyes es precisamente el espíritu decimonónico, el espíritu de independentista del siglo XIX, en la mayoría de los casos. Claro. Entonces, debe mantenerse. Y con ese tema, Maribel, yo creo que está el consenso. Te voy a explicar. Si tú miras las manifestaciones de toda la sociedad dominicana, así es, en diferentes grados, tú vas a ver que ese es un tema tan sensible
a la opinión pública nacional que todo el mundo está de acuerdo. Sí. Y los que no están de acuerdo son una ínfima minoría. Así es, eso es cierto. Porque la gente se cree que esto está 50-50. No, esto debe estar 90-10. Y entre esos 10 hay sus franjas grises, ¿verdad? Por encima, Maribel, de los partidos políticos. Yo he visto en las marchas donde yo participé, estoy hablando de las marchas lideradas por el Instituto Duartiano, por ejemplo, con las que comenzó este gobierno, ¿verdad? Con las que comenzó. Yo vi ahí participantes, dirigentes de todos los partidos marchando. Así es. Eso es en algo, porque ya es algo en que todos estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque es un asunto de supervivencia nacional. Exactamente. No solamente de hecho y de derecho, sino es algo que atañe a nuestra supervivencia como sociedad, como nación, como pueblo, como república, que parecen la misma cosa, pero no lo son. Bueno, esto sería, tendríamos que tener 2 o 3 programas hablando nada más de estas cosas tan interesantes que nos da y que me da muchísima pena que tengamos que cortar ya, porque definitivamente nos están haciendo señas hace rato. Yo tengo que confirmar que usted va a volver, porque yo tenía otras cosas que quería preguntarle sobre su último libro. Ese es un libro que a mí me llama mucho la atención y que me encantaría que pudiéramos hablar sobre ello en otra próxima oportunidad. ¿Verdad que sí? Cometí el pecado de no traértelo por un efecto técnico. Pero viene cuando venga vamos a hablar de eso. A mí siempre, a ti te conta, me ha interesado mucho el privilegio de tu lectura. Ay, sí, gracias. Entonces, a mí me encanta leerle. Cuando venga, entonces, te lo voy a mandar adelante el libro, pero cuando venga vamos a hablar de eso. Claro que sí. Claro que sí. Pues le agradezco muchísimo. Nosotros nos vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial y dentro de breves instantes estaremos dándole nuestros consejos finales.